Buenos días a todos, mi nombre es Lucía Montilla y hoy estamos aquí con Lucía Mbumío en el marco del 8º Congreso ULEPIC España que se celebrará el próximo 9 y 10 de marzo. Buenos días. Hola, bienvenida Lucía. Quería hablar un poquito de ti, naciste en Alcorcón, eres periodista y reportera, además en los últimos años has escrito obras como Hija del Camino, que se va a estrenar próximamente en Netflix. También quería hablar un poco de tus orígenes, ¿no? Hija de José, natural de Guinea Ecuatorial, y de Sofía, de Segovia. Te hemos podido ver en proyectos como En Tierra de los Nadie, El Método Gonzo, Españoles en el Mundo, pero lo cierto es que aunque hayas grabado en 30 países, hay algo que destaca mucho de ti, y es tu continua reflexión sobre qué significa y qué supone ser una persona racializada en la actualidad, y sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Quería que me contaras un poco más sobre cómo es el racismo en España, porque tú siempre has dicho que todos somos racistas y machistas aquí, pero que no queremos hablar de ello y que en vez de trabajar en dejar de serlo, siempre estamos como negándolo. El punto de partida es entender que efectivamente el racismo forma parte de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí comprender que precisamente por eso nos construye de alguna manera, ¿no? Que nacemos como pelotitas, si quieres, de barro, completamente redondas, romas, pero que a medida que vamos creciendo, pues los diferentes sistemas de opresión, ya sea machismo, racismo, homofobia, clasismo, capacitismo, gordofobia, etcétera, ¿no? Nos van construyendo, nos van cincelando y provocando que lo vivamos de una manera o de otra, ¿no? Que estemos, si quieres, en un lado o en otro, o incluso, aunque lo padezcamos, que también interioricemos algunos de esos prejuicios, ¿no? Lo que se conoce como endorracismo. Entonces, cuando se explica desde ahí, también la gente como que se quita mucha culpa, porque cuando hablamos de racismo todo el mundo dice ¡no! Y además no solo dice no es racismo, sino que te suele decir que es cualquier otra cosa menos racismo, no es clasismo, no es tal, sin entender que, uno, pueden ir entrelazados los diferentes sistemas de opresión, y dos, que si no reconocemos ciertas cosas es muy difícil que podamos transformarlas, ¿no? Transformarlas en términos sistémicos, desde el punto de vista de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, hay que entender que el racismo, por ejemplo, no es solo el insulto o que te peguen por la calle, eso por supuesto que lo es, pero también el racismo puede ser una cuestión de omisión de conocimientos generados por personas no blancas, cosa que vemos, por ejemplo, en los libros de texto, o más bien que no vemos en los libros de texto, ¿no? Pues yo, por ejemplo, soy del 81 y yo no he estudiado absolutamente ningún personaje histórico, ni del ámbito de la ciencia, ni en la literatura, que no sean personas blancas, ni una, ¿no? Y llegué hasta máster, ¿no? Incluyendo máster. Entonces, eso resulta problemático, porque estamos creciendo sin unos referentes que construyen a las personas no blancas, pero también a las personas blancas, porque siempre es mucho mejor ver el mundo así que verlo solo así, ¿no? Por supuesto que también en mi generación, y todavía hoy, aunque menos, ¿no? Había muy pocas mujeres que se estudiaran, pero había alguito. Estaba esa Marie Curie en ciencias, ¿no? Estaban Carmen Laforet, Rosalía de Castro, poquito, pero algo había. Pasa lo mismo en los medios de comunicación. No es ya que no aparezcan las personas negras, que aparecen muy poco, sino que aparecen únicamente de una forma, desde una perspectiva súper deshumanizada, y esa perspectiva además ni siquiera es de hoy solo, sino que lo que está haciendo es recoger una narrativa previa que está muy conectada con la esclavitud, que tiene que ver con arrebatarles su humanidad a las personas negras, o sea, provocar que dejen de ser personas, ¿no? De alguna manera. Entonces, obviamente, eso va avanzando a lo largo del tiempo, y pues no nos están contando de la misma manera que se podría contar en la etapa de la esclavitud, ¿no? En ese siglo XVI, pero, que por cierto duró hasta el XIX, pero hay un montonazo de cosas que se mantienen y que si no las contamos, como digo antes, no van a cambiar, pero que tampoco basta con que las contemos solo, ¿no? Sino que también tienen que escucharnos. Hablemos ahora del lenguaje de los medios de comunicación. Por ejemplo, a la hora de referirse a personas en situación administrativa irregular, dicen ilegales. ¿Cómo es esto? Bueno, ilegales, sin papeles, también más allá de la propia persona, pues también se utilizan términos como oleada, avalancha, cada vez menos, pero todavía. O MENA, ¿no? MENA, que es el acrónimo de menor extranjero no acompañado, y cómo esto ha pasado a ser sinónimo de criminal, porque era así como se utilizaba, ¿no? Hubo un verano en el que aquello era un festival en Barcelona, los menas, provocando al final exactamente lo mismo que palabras como avalancha u oleada, ¿no? Que es emergencia, miedo, ¿no? Sensación de peligrosidad. Yendo más allá, por ejemplo, hay un estudio de Red Acoge
creo que es del año pasado, que decía que en el 80% de informaciones sobre migrantes ni siquiera aparecen personas migrantes hablando, ¿no? O sea, se les arrebata la voz. Esto es muy fuerte, porque sí, están dejando que abren personas que son expertas, pero hay personas migrantes que pueden ser expertas también, ¿no? Es como limitar a las personas que no son blancas, que son migrantes o de ascendencia inmigrante, también hablar desde lo experiencial, pero nunca como personas expertas, que pueden serlas, repito. Y además, en la mitad de esas noticias no se utiliza siquiera la palabra persona. Esto se vio muy claro, por ejemplo, con la reciente tragedia, lo llaman la tragedia de Melilla, ¿no? Bueno, con lo que sucedió en La Valla, que fue terrible, como un montón de personas acabaron acabaron muertas tras saltar la valla y todo el rato hablaban de los migrantes que han saltado la valla son personas. Desde el momento en el que no les llamamos como lo que son, esto es, personas, estamos provocando que haya una especie de distancia con respecto a lo que les sucede. Estamos normalizando que su dolor no es tanto como el nuestro, ¿no? Pero claro, como digo, esto tiene consecuencias y solo es una partecita más, porque si nos quedamos únicamente con el lenguaje, pensamos que bueno, es simplemente cuestión de cambiar las palabras, pero va más allá, es también de qué manera nos están representando a las personas negras en esos medios de comunicación desde el punto de vista de la imagen. Porque sí, insisto, las palabras cuentan, pero si se acompaña de todo lo demás es un combo terrible, ¿no? En los medios de comunicación a las personas negras no se les retrata salvo en situación de desgracia. Entonces lo que se está haciendo es un poco alimentar una narrativa del dolor que provoca que acabemos normalizando lo atroz, ¿no? Por ejemplo, en el caso del continente africano solo se habla de guerras, mutilación genital femenina, LGTBQ-fobia, desastres naturales. ¿Esto es real? Sí, pero es una parte de la realidad. Además, no hay prácticamente, que yo sepa, corresponsalías en África negra. No hay. Hay en Magreb, pero en Marruecos, de hecho, pero no hay en África negra. Entonces, buena parte de las noticias que llegan de ahí llegan de agencias o llegan de ONGs. De nuevo, narrativa del dolor, ¿no? Gente que está padeciendo, esa mujer, madre, que lleva a su hijo aquí en la espalda a 300 kilómetros para ir a una fuente y poder conseguir agua. ¿Es eso verdad? Sí, pero es una parte de la realidad. Está faltando la narrativa de la normalidad, de lo cotidiano, de las personas que van al curro, que viven en las ciudades, porque esa es otra, ¿no? En el caso del continente africano, como casi siempre se cuenta este tipo de noticias, nos lo están contando desde una perspectiva rural. Y en África pasa exactamente igual que aquí, que el grueso de la población vive en ciudades y como tal, pues tiene una vida urbana. Entonces, al final nos están provocando que pensemos en África desde una perspectiva consuetudinaria, rural, únicamente de pobreza o de desgracia. Y repito, sí, eso sucede, pero es solo una parte de la verdad. Nos está faltando pues el África de mujeres que son feministas, exactamente igual que aquí, que va a currar exactamente igual que aquí, que investiga exactamente igual que aquí, ¿no? Del I+D, de etc. Todo eso no lo tenemos. Entonces, al final no se trata solo, insisto, en lo que nos cuentan, sino lo que no nos cuentan. Hay una especie de narrativa profundamente asimétrica, ¿no? Lo que sucede aquí en Occidente se cuenta desde todos los puntos de vista, pero allí solo desde uno. Entonces, pues obviamente, si nos van depositando prejuicios o medias verdades en nuestro cerebrito, pues estos son como sedimentos que depositas en una orilla y que va creciendo hasta que al final provoca que tengamos un muro, ¿no? En la cabeza. A la gente negra se le cuenta siempre como personas que llegan, pero nunca están. Y desde luego no son, ya ser es imposible. Entonces, como solo llegan, pues lo que vemos, lo que tenemos en la cabeza, lo que hay en el imaginario y también en los medios de comunicación son hombres jóvenes recién llegados, que son migrantes, que son brazos, porque si eres migrante al final, como te deshumanizan todo el rato, eres brazo, fuerza productiva, pero no eres persona. Además vemos esas imágenes de pateras, ¿no? En donde vemos eso, grueso, vemos multitud, vemos masa, no vemos persona, no estamos viendo individuos, aparte se les arrebata la voz. Mira el dato que te he dicho, ¿no? Ese 80% de las noticias en donde ni siquiera se entrevista a personas migrantes, no tienen derecho a contar su historia. La narrativa del dolor también se perpetúa ahí, estamos viendo esos barcos de rescate en donde vemos imágenes de mujeres, ¿no? Casi siempre hombres, pero si hay mujeres, por supuesto, asociadísima narrativa del dolor doble, ¿no? Pues esto, en situación de shock, ¿dónde está el consentimiento en esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, o recuerdo, por ejemplo, creo que fue hace como cosa de 2 años,
que para mí fue terrible. Una mujer acaba de perder a su bebé justo cuando llegaba el barco de rescate, entonces la mujer gritaba my baby, sollozaba. Esas imágenes nos las pusieron en el informativo, del mediodía, de la noche, por la mañana. Avisaban, sí, son imágenes especialmente duras, pero insisto, estamos normalizando algo que nunca deberíamos considerar normal, que es un Mediterráneo tumba, y no estamos contando los porqués tampoco, solo los qués, ¿no? Entonces, recuerdo que, claro, yo me quejaba un montón de, oye, estas imágenes son una barbaridad, esto no lo veríamos en Europa, y ahora te hablo de nuevo de esa asimetría, y la gente lo que te decía es de, ya, pero es por concienciar. ¿Por concienciar? Si no recuerdo mal, la primera imagen que hay de un cuerpo muerto llegado en patera, que no significa que sea el primer cuerpo muerto llegado en patera, pero la primera que hay, ¿no?, en un periódico es de 1988. Estamos ya en 2023, 25 años después estamos viendo el mismo tipo de imágenes. ¿Acaso sigue haciendo falta un cuarto de siglo después que nos conciencien de lo que está sucediendo en el Mediterráneo y en el Atlántico? ¿O hace falta que cambien las políticas? ¿O hace falta que nos informen acerca de los porqués? Y vuelvo, ¿no? Antes te he dicho, faltan los porqués. Claro, es que la cobertura de las pateras o del tema de la valla se hace de una manera profundamente antiperiodística. Porque si algo aprendí durante la carrera, que no aprendí tanto, aprendí más en el oficio, la verdad, es que hay que responder a las 5 WH, ¿no? Que como, cuándo, dónde, por qué, quién. Pues bien, en el caso de la llegada de la gente a través del mar o también de la valla, lo que nos cuentan es el qué. Han llegado, nos cuentan el cuántos, esa dimensión profundamente deshumanizadora que tiene que ver con las cifras, ¿no? Nos cuentan también el a dónde han llegado, pero no nos cuentan el de dónde vienen, porque a mí África subsahariana no me vale. África subsahariana, o lo que llaman África subsahariana, comprende más de 40 países con realidades súper diferentes. Desde el momento en el que no cuentas el de dónde real, tampoco estás contando el por qué, ¿no? Y en esos porqués caben un montón de cosas, porque, bueno, es que hay una guerra, por eso vienen, porque vienen de una guerra, ya, pero es que tú puedes migrar por otras millones de cosas, porque no eres una planta, no tienes raíces, sí las tienes, pero desde una perspectiva simbólica que te permite moverte, no eres una planta, como digo, que las tienes enterradas e impide que te puedas mover, tú te puedes mover por millones de razones. Pero insisto, desde el momento en el que no cuentas los porqués estás dejando muchas cosas fuera. Y entre esos porqués pues puede caber, por ejemplo, esos buques de la Unión Europea, ¿no?, con bandera de la Unión Europea, que están arrasando los caladeros de pesca en África Occidental, por poner un ejemplo, ¿no? O bueno, todas las políticas neocolonialistas que se están dando allí, o como la emisión de visados en el caso del continente africano es ínfima, y eso provoca que la gente se tire al mar, porque la gente no es idiota, no se tira al mar porque se quiera matar, sino porque no tiene otras vías seguras para poder llegar, ¿no? Entonces, bueno, antes te hablaba de la narrativa del dolor y te hablaba también de la asimetría. Hay algo que yo por edad, por ejemplo, yo recuerdo como antes los atentados se contaban desde una perspectiva tremendamente morbosa, ¿no? Pues con un brazo por ahí mutilado, etcétera, etcétera, pero eso cambió. Yo creo que fue 11S, 11M, los dos, eso cambió radicalmente y entendimos que para hablar de muerte no hacía falta ver víscera, ¿no? Que podíamos ver a gente corriendo en planos generales, coches de policía, coches de bomberos, por ejemplo, podíamos ver también las típicas mantas térmicas. Un ejemplo bueno de esto, yo creo, es por ejemplo en la última Eurocopa, como cuando se desmayó un jugador de la selección danesa, su equipo le cubrió para que no viéramos pues cómo él estaba convulsionando, etcétera, etcétera, y de hecho eso se celebró, ¿no? Oye, qué bien que su equipo le haya cubierto para no tener que ver esas imágenes morbosas que no necesitamos para entender que está enfermo. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de personas que vienen del sur? Porque ahí sí que podemos ver su cuerpo, su rostro sufriendo, ¿no?, deformado por el grito de dolor o por la pena, etcétera, etcétera. Porque ahí sí. Porque hay dolores que normalizamos o que nos duelen menos cuando los vemos. Pues insisto, porque estamos acostumbrados. Yo en ese sentido siempre hablo de un libro que me parece, un trabajo fotográfico que me parece fantástico, de César Dezfuli, que se llama Passengers, en el que él estuvo en un barco de rescate, de salvamento, y pidió a todo el mundo si podía entrevistarle. Entonces, de fondo se ve el mar, ellos mirando a cámara, hay un consentimiento, un nombre, un país y una edad. Tú fíjate qué cosa tan pequeñita, pero qué importante. Porque no están sufriendo, están saliendo, han dicho sí. Entiendo que habrás visto que se ha creado un gran debate en redes sociales por el tema de la sirenita, porque han elegido a Halle Bailey, que es una actriz negra, y la gente no lo veía bien por dos cuestiones. Primero,
cito textualmente, un segundo, porque la sirenita es blanca, de ojos azules y pelirroja, y que poner a una actriz negra no es fiel al cuento, sino un intento de ser modernos. Ante esto, muchísima gente respondía que la sirenita es un ser ficticio, que no existe, que no está ligado a una cultura como Mulan o Jasmine, y que sí es lícito y que es una clave para que las niñas negras encuentren un referente que no sea solamente Tiana y el sapo. Entonces, sí. Y claro, y Tiana el sapo quienes tienen cierta edad, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí con 0 dibujos en donde aparecieran personas como yo, a excepción de, creo que se llamaba El Negro Alberto, ¿no? Que eran dibujos estadounidenses. Pero yo, princesas de Disney, 0. Cuando llegó Tiana yo tenía 20 y pico años, de hecho grabé a una de las personas que formó parte del equipo de dibujo de Tiana y el sapo en Españoles en el Mundo, o sea, yo ya era periodista, ya tenía cierta edad y demás. Claro, tener que explicar ciertas cosas ya da rabia, porque el punto de partida es que la gente entienda que hemos crecido completamente huérfanas de referentes y que eso es muy heavy a la hora de construirte en términos identitarios, a la hora de poder imaginarte en ciertos sitios. Bueno, a la hora de poder imaginarte como sirena quizá menos, ¿no? Pero a la hora incluso de poder jugar. Todo eso es súper importante porque nunca estamos en ningún lado o solo de forma negativa, ¿no? Luego ya, si nos metemos en la propia historia de la sirenita, en esa película, por ejemplo, sale Sebastián, que tiene acento caribeño, ¿no? Entonces eso nos puede hacer pensar que quizá no estaba en aguas nórdicas, sino en aguas de clima templado, ¿no? De clima cálido, que puede que estuviera en el propio Caribe. Entonces a lo mejor la anomalía es que la sirenita fuera blanca y podría haber sido de otros millones de tonos, ¿no? Bueno, también blanca, pero no solo. Sobre todo me quejo de esto, ¿no? De cómo tenéis absolutamente todo siempre y os quejáis de que os quiten, ¿no? un símbolo, y además cómo se lo lleva la gente a lo personal. Pasó por ejemplo lo mismo con Conguitos cuando se inició, que era la segunda por otro lado, una pedida de firmas para que se cambiara el nombre y la mascota, que no para que cerraran la empresa, y la gente era como, es que ¿qué quieren? ¿Arrebatarme mi infancia? Bueno, estamos comparando lo individual, tus sueños, tu memoria de niño, cuando ahora ya eres un adulto, ¿no? Versus todo un sistema de representación que nos ha dejado siempre fuera o limitado a lo negativo, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente yo creo que también tenemos cuentos propios africanos, africanos en la diáspora también, que podrían utilizarse para contar nuestras historias. No necesariamente tenemos que coger un cuento de Andersen y llevarlo a la negritud porque tenemos historias propias, pero sí, también, ¿por qué no? Se puede contar las historias pues, incluyendo diferentes o teniendo en cuenta también pues, la diversidad que existe en absolutamente todos los sitios, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a veces con esos debates es como, ojo, estamos tratando cosas que, pues esto, los CIEs, las identificaciones por perfil racial, la dificultad en el acceso a la vivienda, y al final solo se monta, ¿no? Solo se lía grande cuando la sirenita es negra. Y me da una rabia que para qué, intento no entrar al trapo, pero al final entro porque yo en redes sociales soy un poco picada y de hecho por eso cerré mi Twitter. Pero yo creo que hay elementos que tienen que ver con lo sistémico, que nos afectan en el día a día, que a veces no tienen tanto eco mediático. A lo mejor no quieren que lo tenga, ¿no? Porque en esos mismos medios de comunicación en los que estaban dándole tanto pábulo al debate de la sirenita, pues en esos mismos medios son en los que están diciendo la valla ya está mejor, en esos mismos medios es donde se están dejando los quiénes, donde se están dejando los porqués, etcétera, etcétera, ¿no? No se entona el mea culpa. Hablando un día con Moja Jereu, que es amigo y compañero de profesión y negro, decía él, claro, es que muchas veces los medios de comunicación miramos mucho hacia afuera, pero nunca contamos qué es lo que sucede dentro, ¿no? Yo misma he dado charlas sobre representación en medios de comunicación en España, en varios países, en varias universidades y nunca en una televisión, salvo, es verdad que TV3 tiene la taula per la diversitat, y también ahora Apunt, la de la Comunidad Valenciana, sí que es cierto que nos dijo, oye, pues a ver si podéis venir personas de varias comunidades a pequeña asesoría, pero en ninguno de los medios en los que yo he trabajado, salvo Pícara, se han preocupado por ver qué es lo que podemos aportar, qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Y enriquecería muchísimo más los medios de comunicación. Aparte, en esos medios de comunicación lo que están haciendo ahora es poquito a poco incorporar a personas que no sean blancas, y no se trata solo de cuerpos, siempre lo digo, no es jugar a Benetton
o al parchís, ¿no? Tengo la ficha amarilla, la roja, me falta la verde, la azul. Hay que favorecer que haya un ajuste entre lo que sucede en la calle y lo que está sucediendo, lo que se está viendo en la pantalla. Pero además de eso es importante que no se queden solo con los cuerpos, como decía, ¿no? Sino que tengan en cuenta también los puntos de vista. Porque yo no solo te voy a tapizar, ¿no? Con una piel más oscura que la de mis compis la pantalla, sino que a lo mejor puedo incorporar también fuentes diferentes, a lo mejor puedo tener en cuenta a personas que no solo no blancas, en este caso sobre todo por mi red y demás de conocimientos, pues no solo voy a incorporar a personas negras para hablar de racismo o inmigración, que da mucha rabia porque es una manera de encerrar a la gente en pasaporte o en piel, sino que si se hace un reportaje sobre, yo qué sé, pues a lo mejor tengo una amiga que es experta en eso y que es una persona negra y que puede hablar desde ahí con su perspectiva súper amplia, ¿no? Además, es un rollo cuando hablamos de racismo en los medios de comunicación, porque lo que nos trae como consecuencia son un montonazo de insultos de gente y da igual, de izquierda, de derecha. Hay personas que sí que pueden estar un poquito más concienciadas, pero como llamarle a alguien racista o a un país racista es peor que llamarle el peor insulto del universo, ¿no? Porque nos han enseñado que ser racistas es algo muy malo, pero la gente no tiene ni idea de qué es racismo, salvo George Floyd, ¿no? Pues al final acabas recibiendo un montón de insultos, pero todo sigue igual. Eso sí, la noticia ha generado un montonazo de clics y a ti te han puesto a parir y han sacado el titular, ¿no? Pues yo recuerdo una vez a muchas mujeres negras nos han preguntado cuánto cobramos en la Gran Vía o pues me han dicho que para ser negra eres muy guapa. Al final, ¿qué te encuentras? Pues ya te gustaría que alguien quisiera pagar para acostarse contigo, vas a ser tú guapa, ni siquiera eres negra, yo diría que eres colacao, pues yo diría que es nocilla, pues yo diría que es canela, en fin. Entonces, a mi modo de ver eso no es transformador en absoluto. Sobre todo si no se cuenta con profundidad y lo acaban reduciendo a la narrativa de la anécdota, el pues a mí me pasó. Porque al final, ¿sabes lo que pasa con la narrativa de la anécdota? Que entonces va otra persona negra que te va a decir, pues a mí nunca me ha pasado, pues yo tengo un amigo negro al que jamás le ha pasado, ya, pero es que esto no va de lo que me ha pasado. Yo no tengo un check con todas las anécdotas de todas las personas negras, africanas o afrodescendientes del mundo, no las tengo para nada. Se trata de contarlo desde una perspectiva, eso, ¿no? Como decía, sistémica, que tenga que ver con cómo está construida la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y con cómo nuestras narrativas, en este caso como periodistas, pues tiene consecuencias y además beben, como decía antes, de un discurso deshumanizador. Hasta que no se cuente así, yo creo que no va a servir de nada. Hasta que no se entienda que no basta con cuerpos, sino con puntos de vista, no va a servir de nada. Y además resulta muchísimo más transformador, que ya se está haciendo, por ejemplo, en la UNO, ¿no? Transversalizar el tema del género, pues que se transversalice también el tema de la raza, que podamos hablar y de la etnia, ¿no? En el caso del pueblo gitano, que podamos hablar de absolutamente todo porque estamos o somos de aquí o pasamos por aquí, entonces nos afecta igual la inflación, nos afecta también, o sea, vivimos las diferentes fiestas o no de una manera o de otra, pues porque también nos gustan las croquetas el día de la croqueta y también podemos hablar desde ahí y también tenemos oficios y profesiones y por tanto podemos hablar como expertas desde ahí y no solo contando que de pequeña me llamaron Conguito en el colegio. Y hablando de esta discriminación positiva, yo me pregunto, ¿crees que también las personas negras tenéis como un racismo interiorizado porque no os llegáis a ver en ciertos ámbitos? Por no ver esa representación, por ejemplo, en la publicidad, en el cine, en la televisión. Claro, pues igual que existe el machismo interiorizado o un clasismo que provoca que sintamos que hay espacios que no son nuestros, esto a mí me pasa un montón. Porque, bueno, yo soy de Alcorcón y en Alcorcón pues hay gente muy diversa, o sea, es una ciudad de casi 200.000 personas, pero es cierto que yo sigo sin sentirme cómoda en un fotocall o en sitios así como súper finos y todo el rato me siento un poco como de prestado. Pero claro, y es un proceso doloroso el reconocer todos tus endoprejuicios, ¿no? Tu endorracismo. Es complicado, porque además cuando empiezas a analizar el racismo más allá del me han pegado o me han insultado, sino desde una perspectiva como mucho más gorda, ¿no? O más grande o más alejada, pues también implica que confrontes con, en mi caso, que la mitad de mi familia es blanca, pues cómo te has relacionado con tu familia, qué has escuchado en tu casa, pues un poco incluso, ¿no? Pues con mi propia madre, cómo me ha hecho leer mi propia corporalidad, y eso no siempre es sencillo, y repito, incluso puede ser doloroso, pero
a mi modo de ver también es liberador. Y además, desde el momento en el que entiendes que no se trata de que tu madre sea mala o tu familia blanca sea mala, sino que simplemente forman parte de una sociedad que te construye así, pues también le arrebatas, ¿no? Un poco le quitas culpa, vaya. Desde la pedagogía, decía Carlota Momovela, que es una tía muy interesante, es pedagoga negra y la responsable y creadora del campamento que se está llevando a cabo durante las vacaciones en Espacio Afro. Ella habla de cómo hay dos cosas que te pueden suceder durante la infancia, ¿no? Una, que cumplas la profecía, ¿no? Se llama el síndrome de la profecía autocumplida. Básicamente, como nadie espera nada de ti, tú tampoco. O sea, no puedes ser más fuerte ni más grande que un sistema. Si además a eso le sumas situaciones que tienen que ver con la realidad migrante, padre o madre en solitario, ¿no? que curra un montón de horas y que por tanto pues tú, si quieres hacer los deberes o no, y que no tienes a lo mejor el apoyo de otras familias donde están pues el padre, la madre o los padres súper pendientes, que tienen horarios como los tuyos, también que tiene que ver con lo económico. Por ejemplo, en Alcorcón me contaban profes de un cole que durante la pandemia había mujeres que trabajaban en el ámbito de los cuidados, los peques solos todo el día, y la única persona que tenía el único punto de acceso a internet era el móvil de esa madre. Entonces, si se hacía todo por internet, ¿cómo esos peques iban a hacer los deberes, ¿no? Igual que el resto? Entonces, todo eso también hay que pensarlo, esas realidades, pero aparte está el propio sistema educativo en donde, como decía, no tienes ni un referente al que parecerte, donde no existes, en los libros de texto, donde también puede haber un prejuicio por parte del profesorado, que entiende que las personas como tú, ¿no? Ese como tú, ese las personas como tú ya dice mucho, pues van a llegar hasta aquí, van a llegar hasta un puntito más bajo, y todo eso tiene consecuencias, como digo, y no tienes por qué ser más fuerte. Pero luego está todo lo contrario, que es que tengas que ser súper empollona, ultra brillante, para demostrar que sí que puedes llegar a otros sitios, ¿no? Entonces al final no partes de 0, partes de -5. Eso me pasa a mí, ¿no? Yo era como bastante empollona. Y por ejemplo en el cole pues me dio un poco igual porque en el cole no había población migrante, pero a partir del instituto yo seguía siendo la única niña negra en el instituto, perdón, ya había alguna persona de ascendencia migrante, aunque no racializada, pero ahí ya sí que España había cambiado, estamos hablando ya de la España de los 90, entonces ya hay más población migrante y ya hay, ¿no? ya se piensa la educación desde una perspectiva que puede tener en cuenta ciertas cosas. Entonces a mí ya me leían como fracaso escolar nada más entrar. Yo tuve que sacar un 10 en historia en el primer examen que hice para que dijeran, esta no es como el resto, como si existiera el resto, ¿no? Entonces gente más joven te lo cuenta, como desde que son pequeños ya les están orientando a la formación profesional o a la diversificación. Es menos la formación profesional de ninguna de las maneras. Probablemente si volvieran a hacer, a lo mejor hubiera hecho un módulo en lugar de una carrera. El problema no es tanto que sea más o menos, sino que puedas escoger en libertad como lo hace el resto de tus compis. Y eso no sucede. Y también es tremendamente injusto el hecho de que tengas que ser una empollona y que tengas unos criterios de autoexigencia tan bestias desde que eres tan pequeña. Y cómo eso después pues tiene consecuencias en términos de síndrome de la impostora, que se habla mucho desde el feminismo. Pues tú imagínate una mujer negra de barrio, y yo soy más clara, y tengo un pasaporte español, y mis padres han estudiado los dos, y estaba súper pertrechada, pero ¿qué hay de toda esa gente que no? Que sus padres puede que ni siquiera hablan el idioma. Es que al final es una lucha titánica, es un David como contra Goliat, desde que no sabes ni quién es David, ni quién es Goliat, ni que tienes que luchar, ¿no? Y es soportar sobre unos pesos estrechitos de un cuerpo pequeñito el peso de un sistema. Entonces, bueno, hasta que eso no se vaya entendiendo, pues va a costar. Y ahí hay parte de endorracismo, sí, pero como digo, nunca será culpa de la persona, ¿no? Siempre será culpa del sistema. Yo escribo con pavor porque siempre pienso que no lo voy a hacer bien, que no va a ser suficiente, que quizá la gente no se sienta representada, que esperaban otra cosa. Ya no es solo que la gente blanca te diga, como me ha pasado, pues eso no pasa en España, o jolín, qué pesada, siempre lo mismo, cuando nuestras narrativas no son recientes, que ahí estaba Sor Chicaba, por ejemplo, ¿no? en la Edad Moderna escribiendo ya, o bueno, toda la narrativa de gente de Guinea Ecuatorial, que por aquel entonces era territorio español. Hay mucho escrito previamente, pero en los últimos tiempos pues hay una narrativa, si quieres, de esta gente que somos un poco más hijas del camino, aquí de allí, allí de acá, que vivimos en las periferias, etc. Entonces hay un miedo primero a
que tú dices, por ejemplo, yo mi primer libro estuvo mucho tiempo en un cajón porque yo decía, ¿a quién le va a interesar la historia de gente que vive en Fuenla, en Torrejón de Ardoz, en Móstoles, en Lega, en Alcorcón? ¿A quién le va a interesar eso? Yo no he leído nunca historias así, la gente está en Nueva York, o en Madrid si quieres, o en Barcelona, pero nunca, o a lo mejor sí, pero yo no lo he leído, en la periferia, y además, súmale, no solo vivir en la periferia, sino ser una persona periferizada, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, el punto de partida para mí fue decir, venga, envíalo aunque sea con los ojos cerrados. Y yo cada cosa que escribo y mando, la escribo y la mando pensando, a ver, a veces, por ejemplo, mi segundo libro, Hija del Camino, el que va para Netflix, yo noto muchísimo, para mí es un ejercicio de desnudez, no porque sea mi historia, que sí que tiene vivencias propias, pero otras no lo son. Creo personajes también para hablar de cosas que son importantes y que le pasan a muchas personas, aunque no sean mías, ¿no? Pero una de las cosas que me pasa en ese libro es que yo siento que se me nota mucho cuando estoy bloqueada, cuando me siento más libre. Entonces es un ejercicio de desnudez de alguien que precisamente, pues por el tema del racismo, etcétera, etcétera, lleva una coraza toda su vida. De hecho eso, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, tenéis la piel fina, ¿qué dices? Si somos paquidermas, somos elefantas, y la mayor parte de nosotras, o por lo menos en mi generación, muchas de nosotras nos pegábamos en el cole y no permitíamos que nos vieran llorar jamás, ¿no? Y eso tú lo llevas toda tu vida. Entonces, cuando de repente en un libro se te nota que estás cagada de miedo, pues para mí es un pudor tremendo que eso se pueda ver. A mí me gustaría que yo hubiera muchos más y tener derecho a hacer una serie mala, si quiero. Bueno, si quiero, nunca querría hacer una serie mala, ¿no? Pero que si no es una serie súper brillante, pues que no pasará nada. Es que qué peso, ¿no? La primera y tiene que ser la súper serie y que todo el mundo se identifique y que a la gente le parezca que está súper bien explicado y que bla, bla, bla. Joder, qué difícil. Entonces es también, ¿no?, el miedo a que la propia comunidad afro se siente identificada, que la perciba como suya, el miedo a que finalmente no salga y que la gente afro ya se había hecho la idea y finalmente no. El miedo a las críticas también de la sociedad blanca, que va a decir, esto no es España, qué exageración, qué lloricas, aunque ese miedo me da menos porque estamos más curtidas, ¿no? En ese sentido, porque siempre dicen lo mismo. Pero, o el miedo a que digan que pues no es de calidad y que al final, en aras de la inclusión, cualquier mierda vale. Entonces, pues es un cague que pa' qué, y yo de hecho he empezado terapia para eso, ¿no? Porque, bueno, la terapia es importante siempre, pero precisamente por esto del caparazón que llevamos muchas personas negras, especialmente de cierta generación, una generación en la que no esperábamos demasiado de nosotras y celebramos cualquier triunfito, que no digo que las generaciones de ahora esperen porque tenéis una situación laboral complicada, bla, bla, pero sí que es cierto que las redes sociales han dado mucha más visibilidad a aquello que hacéis y decís. Nosotras nuestra opinión no importaba nada, 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 éramos muy periféricas. Entonces, pues esto, yo estoy afrontando esto con muchísima alegría, jamás lo hubiera esperado, pero tengo más miedo que vergüenza ahora mismo, ¿no? Y bueno, y a ver qué pasa. Ojalá salga y ojalá sirva, aunque no guste a mucha gente, pero sirva para sentar un precedente y que nos dé mucho menos miedo contar y que haya otras trillones de narrativas y que quienes vengan detrás puedan estar con la tranquilidad de que su serie no va a ser la primera. Yo quiero terminar hablando del racismo cotidiano. Y de hecho había traído un caso de que, bueno, ha sido hace unos días la cabalgata de Reyes y en muchos lugares, como por ejemplo Alcoy, se sigue disfrazando a gente de Baltasar. Entonces se sigue perpetuando ese estereotipo. ¿Eso es una prueba de que España es racista? ¿O, como dice mucha gente, es por seguir una tradición, una costumbre para ilusionar a los niños y tal? Bueno, lo de las tradiciones, a ver, aquí ha habido tradiciones súper bestias que hemos entendido que no están bien con el paso del tiempo y que se han ido modificando. No me vale la tradición de ninguna de las maneras, pero ni aquí ni en ningún otro sitio, sobre todo si puede resultar lesiva para una de las partes, ¿no? Alcoy es muy especial porque no es solo el Baltasar, sino que mucha gente se pinta de negro, ¿no? Es un blackface masivo. No nos quejamos solo porque ahora haya más personas negras que puedan encarnar ciertos papeles, sino porque esto está ligado también con la mofa, con la chanza hacia las personas negras. Es una representación que resulta ofensiva, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. El año pasado hice un vídeo que lo vieron como 100.000 personas hablando y básicamente decía, ¿otra vez? Me veo año tras año hablando de lo mismo, pues me sucede igual, ¿no? Ya está todo escrito, hay artículos en Afrofeminas, Afrocolectiva, Antumito Asillé hizo uno muy potente también, ¿no?, en el que hablaba de que cabría la posibilidad de que ese blackface
en realidad no sea algo que pasaba en Estados Unidos y ahora le estamos llamando así, sino que viajó ese blackface desde España, porque durante el Siglo de Oro las personas negras que estaban aquí, que había muchas, ¿no? O sea, bueno, Sevilla, por ejemplo, a Sevilla la llamaban la ciudad del ajedrez, por la cantidad de gente negra que había, ¿no? Decían que parecía un tablero de ajedrez. Cádiz, Sevilla o Lisboa eran las ciudades con más personas negras de toda Europa durante la Edad Moderna. No en vano estamos a 14 kilómetros del continente africano, por tanto por aquí ha pasado gente negra desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. El caso es que durante el Siglo de Oro había voceros que anunciaban los espectáculos de, no sé si se llamaría teatro, no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero los espectáculos que había, entonces ellos recitaban y lo que se empezó a hacer fue imitar a esas personas negras, la forma de hablar, porque hablaban un español diferente, con un acento distinto, con un léxico que también en algunos casos podía ser diferente, y pues hacían esa imitación, ¿no? Con la piel negra muy oscura, con los labios sobredimensionados y con ese color rojo pues que no existe en la naturaleza casi, ¿no? Y entonces puede que de aquí se fuera a América y que en América, obviamente Antumi Toasillo lo explica mucho mejor, que es historiador, doctor en historia, y que allí después se emulara pues a partir de los años, no sé si fue 30, 40, ¿no? Con el muñeco Jim Crow y esa manera de imitar a las personas negras. Entonces no es algo que nos moleste porque sí, es porque ser negro no es un disfraz como punto de partida, no existe un disfraz de persona blanca, no existe, es porque hay una parte del mundo que está definiendo cómo es la otra parte del mundo, ¿no? En su imaginario. Y también pasa al otro lado, ojo, en África también tienen una idea del europeo, pero hay un prejuicio positivo, ¿no? Se le aduce sabiduría, se le aduce riqueza, se le aduce una serie de cosas que no tienen nada que ver con la chanza. Aunque tenga consecuencias en el día a día, como que luego te pidan por la calle porque piensas que estés forrado y bla, bla, bla. Pero bueno, que básicamente se trata de escuchar un poco más, ¿no? Y que no haya esa cerrazón y punto, no, porque son nuestras tradiciones. Escucha, las tradiciones se cambian, ¿no? Puede haber una base de tradición y que aquello que resulte ofensivo pueda ir transformándose. Entonces, bueno, pues que ya está, además está escrito. Pues muchísimas gracias, Lucía, por traer un tema tan interesante y bueno, nos vemos en el próximo Congreso Internacional el día 9 y 10 de marzo.